Hola truco fans, bienvenidos a un nuevo video. Gul Yamal ha pasado a la historia como otra de las desafortunadas producciones de series turcas que ha visto su vida en pantalla afectada por los malos índices de audiencia dentro de su país, sin importar que haya logrado un gran éxito cautivando a la audiencia internacional. El pasado jueves 13 de julio se emitió el último capítulo de esta serie y voy a estarles hablando en este video de su final, que ha sido bastante cuestionado por estos días. Compartiré mis opiniones al respecto, últimas noticias sobre la serie y mucho más. Antes de continuar, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Y ahora sí les sugiero que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle. Primeramente, tocaré el tema de las ventas internacionales, una de las cosas que más polémica ha desatado. Muy poca información se tuvo en este sentido durante los meses que duró la emisión de la serie. Esto ya se los había comentado en otros videos y muchos esperábamos que dichas ventas fueran la tabla de salvación para Gul Yamal, mas sin embargo no fue así. Aunque sí se reconoce que sobre todo gracias a ellas se decidió extender los capítulos de la serie a 13, teniendo en cuenta que inicialmente su final sería en el capítulo 10. Tanto hermetismo en torno a este tema se atribuye mayormente a que querían evitar el aumento de la crítica que ha estado recibiendo Fox por la mala gestión que hizo con la serie desde su inicio. Y ante la decisión de cancelar la producción, muchos pensamos que ni siquiera había podido concretar un buen volumen de ventas, pero como por cosas de la vida y sorpresivamente demostrando lo contrario, casualmente durante la emisión del capítulo final se dio a conocer la noticia de que la serie había sido vendida a 15 países y dentro de las ventas más importantes que se concretaron estuvo la del canal Telemundo, que es el segundo canal de televisión más grande de toda América y que ya está trabajando en el doblaje de la serie al español, pues según varias fuentes la intención es emitirla en su programación lo antes posible. En cuanto al final de la serie, creo que la mayoría de sus seguidores nos quedamos en parte insatisfechos. En lo personal, yo esperaba más. No cuestiono el hecho de que hubiera final feliz para toda la familia, que terminaran unidos y que se haya optado por el perdón de manera general. De hecho, muchos pedimos un final feliz y lo prefiero 1000 veces antes que, por ejemplo, haber visto morir a Gul Yamal, tal como ha pasado en otro sinfín de series turcas. La insatisfacción es porque dejaron varios temas sin resolver, muchas interrogantes, hubo falta de explicaciones coherentes, simplemente pasaron 5 años, apareció Gul Yamal, pasaron página, la vida continuó, todos estaban muy felices y como quien dice, ahí no había pasado nada. Si se analiza desde el punto de vista de que decidieron perdonarse, no está mal, porque ciertamente de eso se trata el perdón, de seguir adelante sin guardar rencor ni resentimientos, pero igualmente no justifica que no se explicara ese desenlace o que se manejara las cosas de una manera mucho más convincente, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, Deva y Gul Yamal, por ejemplo, que eran realmente los protagonistas de la serie, a duras penas cruzaron palabras tras su reencuentro al final del episodio. Eso sin contar que me quedé esperando aunque sea un beso apasionado entre ellos. Desde que se confirmó la cancelación de la serie, existía alto riesgo de que por los pocos capítulos que quedaban pudiera verse un poco atropellada la historia, pero indudablemente el guión de los últimos capítulos, sobre todo del último, se pudo haber trabajado muchísimo mejor, teniendo en cuenta que ciertamente los guionistas de este drama eran muy buenos y eso se notó desde que se emitieron los primeros capítulos. Hay quienes atribuyen que el final lo escribieron así como a modo de venganza tras la decisión de cancelación. De ser verdad, es hasta un poco irresponsable porque hasta cierto punto el efecto que tuvo fue negativo, decepcionando a muchos y dañando la super excelente opinión que había logrado alcanzar la serie en gran parte de sus seguidores. Y por otro lado, también se dice que como las ventas fueron mayormente a países de América o de habla hispana en general, se hizo un final que tuviera que ver más con la cultura de contenido de esos lugares y no con la de los turcos. De todas formas, ninguna de las dos opciones me convence totalmente y obviamente para variar nos vamos a quedar con las dudas de qué fue lo que realmente pasó, porque es muy poco probable que Fox se inmute y tenga el gesto de dar alguna explicación a su audiencia. Hablando de otro tema, el carisma de Baby Yamal me
me encantó. Creo que eligieron a un buen pequeño para interpretar ese papel y me gustó sobre todo cómo desempeñó su personaje junto a Deva y Gulcemal. Respondiendo a la interrogante de por qué la serie no gustó tanto en Turquía, por qué no tuvo buen rating, voy a mencionarles algunos de los motivos que más se le atribuyen a ese hecho desde que se estrenó. En primera, porque Fox fue quien la emitió. Aparte de eso, en su momento se cuestionó mucho por el público turco la elección de la pareja protagónica. Muchos decían que ese papel de Gulcemal no era para Murat Yunalmış porque lo habían puesto a correr detrás de Deva y como que esperaban un Gulcemal muchísimo más duro y radical, por decirlo de alguna forma. Pensaron que estaría más apegado a los estándares de personajes que ha interpretado el actor en otras producciones y por consiguiente una evolución más parecida a esas historias. También se dijo que la protagonista femenina no fue la adecuada, o sea que Melis Esen no estaba a la altura de ese papel. De hecho, al inicio de la serie el público turco cuestionó muchísimo a la actriz en las redes sociales y aunque con el paso de los episodios ella con su desempeño pudo cambiar la opinión de muchas de esas personas que la criticaron, no fue algo que evitó que la serie perdiera seguidores. En lo personal nunca estuve de acuerdo con eso, más bien soy del criterio que tanto Melis como Murat hicieron un magnífico trabajo actoral y sí vi buena química entre ellos a través de la pantalla. A esas críticas también hay que sumarles el hecho de que cuando se estrenó Gulcemal tuvo que competir con series de otros canales que ya tenían una audiencia consolidada y buenos resultados en los índices de rating, como es el caso de Yamdaki Kiss o La chica de la ventana, que es su traducción al español, Al Sanjak o Bandera Roja y Aldatmak o Traicionar, que es su traducción al español. Habían otras, pero estas fueron sus competidoras más fuertes y las que más dificultaron el hecho de trasladar la atención de la audiencia hacia Gulcemal. En cuanto al canal Fox como tal, ¿qué puedo decirles? La serie ha sido, como dice el dicho, una raya más para ese tigre. No sé la verdad hasta cuándo van a poder solventar esa situación de lanzar series y sin más ni más cancelarlas. Es uno de los problemas que les sigue haciendo perder audiencia y a consecuencia de eso es imposible que la mayoría de sus producciones logren concretar un buen índice de rating en Turquía. Ahora mismo, para la nueva temporada, se sabe que el canal va a impulsar unas cuantas series. De hecho, es el que más series está preparando en este momento, lo que al final termina perjudicando a las producciones porque en vez de calidad, al parecer se enfocan en cantidad, como tratando de encontrar el proyecto que los saque a flote. Y en conclusión, si no cambian de conducta, seguiremos viendo series cancelarse a pocos capítulos de iniciar si las cosas no salen como ellos esperan, y ahora más con las pérdidas millonarias que les ha dejado el cese del contrato de exclusividad que tenían para trabajar las producciones conjuntamente con Disney Plus Turquía. Es una lástima que esto siga sucediendo, por lo que he visto se vienen proyectos muy interesantes y desafortunadamente, para variar, lo que nos queda como audiencia extranjera es desearles a todos ellos mucha suerte. Turcofans, creo que nos ha tocado despedirnos pronto de una de las mejores series turcas que he visto esta temporada que terminó. Ha sido lamentable porque la historia daba y merecía mucho más, pero me quedo con los tantos buenos momentos que pasé viendo esta serie que sin duda valieron la pena. Esto es todo por ahora, déjenme sus opiniones en los comentarios que los estaré leyendo. Porfa den un like si les ha gustado este video para apoyar al canal. Yo soy Meli y me despido de ustedes por ahora, pero espero verlos en un próximo video.